Y ahora nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en cuál es ese compromiso que se le debe de ver constantemente a un discípulo con su iglesia local. Antes de orar, quiero comenzar rápidamente con un ejemplo. Ustedes saben que yo trabajé muchos años y de vez en cuando todavía hago trabajos de mecánica. Al que conoce un poquito más de carros te puede explicar lo importante que es cada una de las partes, ¿verdad?, que incluye un carro. Algunas partes son muy importantes, muy vitales, y otras también son muy vitales, pero parecieran no tener la importancia que tienen las grandes partes de un vehículo, ¿verdad? Cuando yo como mecánico o con mi mente de mecánico pienso en cosas fundamentales en un carro, bueno, pienso en el cuerpo del carro, ¿verdad? Aquí le dicen en inglés, en el body, en todo el cuerpo del carro. Si el carro no tiene cuerpo, no hay que sentarse, ¿verdad? Cuando pienso en otro elemento importante, pienso en el motor. Si el carro no tiene motor, pues no te va a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Por mucho que tenga el cuerpo o el body o el cascarón. Ahora, si tiene motor pero no tiene transmisión, va a prender, pero no va a caminar tampoco, no se va a mover a ningún lado porque la transmisión es la que hace que las llantas se puedan mover. Otro elemento importante es el diferencial. El diferencial le llamamos a aquella parte que está unida a las llantas y la transmisión le pasa la energía al diferencial. Y aunque tenga motor y aunque tenga transmisión pero no tiene diferencial, tampoco va a caminar. Ahora, puede tener todos esos elementos y el carro puede prender y puede caminar, pero hay partes tan pequeñitas que son tan esenciales que, por ejemplo, la mayoría de ustedes a lo mejor les ha pasado la banda del motor, ¿verdad?, que regularmente va en el frente del motor y que es esa banda que gira con todas las poleas. ¿La han mirado o no? Esa banda es una cosa tan insignificante y es una de las partes más baratas de un vehículo, pero si se te rompe esa banda, ¿sabes qué pasa? Ya tu carro no va a llegar muy lejos, porque la banda hace que el alternador dé vueltas y le dé corriente al carro. Y si no hay corriente, la batería se queda sin corriente y la batería se va a morir. Y no sé si te ha pasado, ¿verdad? Se te prende la batería ahí en el tablero. Y entonces tarde que temprano ya no hay corriente, ya el carro no se puede mantener encendido porque no hay suficiente corriente. Si la banda se rompe, también el vehículo se queda sin la bomba del agua porque regularmente la bomba del agua gira con esa banda. Y si la bomba del agua no está trabajando, tu vehículo se comienza a calentar, la temperatura comienza a subir. Y si tú le sigues dando y no te has dado cuenta, echas a perder tu motor. Hermano, de lo que te quiero hablar ahora tiene que ver un poquito con esto, ¿verdad? Con todas las partes que tienen que ver con los miembros del cuerpo de Cristo, que son los creyentes en la iglesia. Hay algunas partes dentro del cuerpo de Cristo que parecen tan esenciales y otras que parecen no tan esenciales, pero sí son muy importantes porque también son necesarias, ¿verdad? Como en el caso de esta banda que te expliqué. De esto vamos a estar hablando en esta mañana, ¿verdad? De la importancia que es cada creyente. Lo importante que es, no importando qué tan insignificante tú pienses que seas para tu congregación local, tienes una función muy importante para esa iglesia local. Que sin ti la iglesia pues está perdiendo un miembro y está perdiendo un don y está perdiendo una capacidad muy esencial para esa iglesia local. Voy a orar y después vamos a predicar esta sección de las Escrituras. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te queremos exaltar a través de la exposición de tu palabra. Queremos adorarte, Señor, a través de poner atención a las Escrituras y de poder ser fieles, Señor, a prestar atención y a querer poner el mayor deseo de parte nuestra, de cada uno, para escuchar con atención tu palabra, para poder practicar, Señor, esta semana el cómo servir a los demás, el cómo servir a los miembros, ya sea de palabra o ya sea de acción, Señor. Te pido que esta mañana tú puedas motivarnos y animarnos, Señor, a recordar la importancia que tenemos cada uno en nuestra iglesia local, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que ha dado un nuevo nacimiento a cada creyente, y cuando los bautizaste, Padre, con el Espíritu Santo, también los pusiste, Señor, en una iglesia local, los bautizaste en un cuerpo local, como dice la Biblia. Te agradecemos, Señor, por estar aquí presente en medio de nosotros, por la persona del Espíritu Santo. Sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él no nos abandona, que no nos deja. Sabemos que Él nos reconforta y nos anima a ser cada día más obedientes en esta responsabilidad, Señor, que tenemos por delante. Amén.
Efesios capítulo 4 es una excelente sección en las Escrituras que nos habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Hay otras secciones muy importantes, como primero los Corintios capítulo 12, que hablan acerca de todos los miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Y cuando se refiere a miembros, se refiere a personas, ¿verdad?, que forman una parte diferente de este cuerpo que es llamado la iglesia. Bíblicamente, hermanos, este cuerpo en las Escrituras es llamado iglesia y tiene una cabeza que es Cristo. Cristo, ¿verdad?, es nuestro Señor, es el que guía a la iglesia a través de la doctrina bíblica. Y cada miembro, ¿verdad?, se convierte, o cada creyente se convierte en un miembro, como que si fuera parte de un cuerpo, ¿verdad? Algunos brazos, algunos otros pies, algunos otros ojos, algunos otros nariz. Y Pablo utiliza mucho este ejemplo, ¿verdad? Me imagino que era un ejemplo muy esencial en aquellos tiempos. Por eso lo encuentras en casi todas las cartas, la explicación, ¿verdad?, de cómo es la iglesia comparándola con un cuerpo físico. Que siempre el cuerpo, ¿verdad?, va a poder seguir viviendo sin alguno de los miembros, pero le va a hacer falta algo esencial, ¿verdad?, a ese cuerpo si uno de los miembros se pierde. Pero regularmente cuando uno de los miembros es cortado del cuerpo, el que muere es el miembro y no la iglesia, ¿verdad? Es una ilustración que uso mucho. Si tú cortas la mano a un cuerpo, el cuerpo todavía va a seguir viviendo aunque sin brazo. Si pierdes una pierna, el cuerpo va a seguir sobreviviendo aunque sin una pierna, ¿verdad? Tal vez se pueda poner una postiza y se dice manquear, o no sé si se dice así, pero va a haber una mayor necesidad por la falta de ese miembro, ¿verdad? A algún cuerpo le puede hacer falta el ojo. Y pues no es tan fácil, ¿verdad? La vida cambia. Tenemos un miembro aquí en la congregación en inglés que él le dio cáncer en uno de los ojos y ha estado progresivamente perdiendo, ¿verdad?, su ojo. Al grado de que él ya se está adaptando y ya se ha preparado, ¿verdad? Si Dios no lo sabe, se está preparando para hacer su vida, ¿verdad?, viviendo ahora con un ojo. Y aunque no es esencial el otro ojo en su vida por el momento, ¿verdad?, porque sigue teniendo uno, ¿verdad?, le comienza a causar dificultades, ¿verdad?, o crea otras necesidades en su vida que a veces sí requiere de un mayor esfuerzo en su vida. Vamos a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. De lo primero que te quiero hablar esta mañana es de la unidad del cuerpo, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Pablo quiere que entendamos de la importancia que debe de haber en una iglesia local. Debe de haber unidad, como en todas las cosas, ¿verdad? Mira cómo él empieza. Él nos llama a vivir de una manera digna. Lo interesante aquí, yo estoy leyendo de la versión de las Américas, una manera digna de acuerdo con la vocación con que habéis sido llamados. La palabra y vocación es también llamado, es un poco repetitivo. El apóstol Pablo nos dice: yo les ruego a que vivan de una manera digna de acuerdo con el llamado con el cual han sido llamados. Es lo que está diciendo ahí Pablo, ¿verdad? La palabra vocación ahí también es llamado. Pero obviamente Pablo nos está hablando ahora de la vida práctica. Los primeros 3 capítulos de Efesios es pura doctrina. Y en el capítulo 4 comienza la práctica. Por eso Pablo dice: les ruego que de acuerdo al llamado que ya les expliqué en los 3 primeros capítulos, y el llamado tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Cuando creímos por primera vez en el Evangelio. Nos vimos a nosotros mismos como pecadores, que estábamos en la necesidad de un Salvador. Y cuando creímos por primera vez en Él, ¿verdad?, fuimos llamados a la salvación, entramos a la salvación y ahora estamos caminando el camino dentro de la salvación porque ya fuimos salvos. Todo verdadero creyente es salvo desde el momento que creyó por primera vez. Pero ahora dentro de esta salvación, él necesita esforzarse por vivir de una manera digna en la que él pueda agradar a Dios. Entonces mucha gente a veces nos puede criticar porque hablamos de una salvación que es muy fácil obtenerla, entre comillas, dice uno, ¿verdad? Se escucha muy fácil. ¿A poco si creo en Cristo ya soy salvo? Bueno, va un poquito más allá. No es solamente decir que crees en Cristo. Es realmente creer en Cristo. Es realmente verte a ti mismo como una persona que se encuentra, ¿verdad?, falto de la justicia de Dios, y que si fuera juzgado por Dios se encontraría falto porque no somos perfectos. Y entonces, como Dios sí es perfecto y nos juzgara de acuerdo a su justicia, somos hallados
culpables, ¿verdad?, ante el tribunal de Dios. Y eso crea la segunda necesidad, ¿verdad?, para la persona, que es la necesidad de un Salvador. Que si no puedo explicarle primeramente el problema que tiene, no va a poder entender la necesidad de confiar en un Salvador cuando no se ve a sí mismo, ¿verdad?, como una persona que se encuentra, ¿verdad?, corta ante la gloria de Dios, que es perfecta. Entonces Pablo nos llama ahora a actuar dentro de esta salvación. Fíjate las cosas que él va a pedir. Vamos al versículo 2. Él hace una combinación de palabras que las quiero explicar. Él dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Hace una triple combinación de palabras. ¿Las miras? Humildad, mansedumbre y paciencia. Y los tres son frutos del Espíritu Santo. Mira, vamos a la Biblia. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Acompáñame rápidamente. Mueve esos dedos ágiles. Es un libro atrás del que estamos, una carta atrás de la que estamos leyendo, Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estas tres cosas que te mencioné, ¿verdad?, en Efesios, que tienen que ver con la humildad, con la mansedumbre y con la paciencia, son de hecho frutos que vienen, ¿verdad?, de Dios, del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Pablo está tan convencido de que nosotros podemos lograr unidad en la iglesia porque él sabe que todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él. No es solamente esfuerzo humano, hermano, no es solamente apretar, ¿verdad? No es solamente decir, ay, mi hermano me ofendió y ay, lo tengo que perdonar, ¿verdad? Como hasta que te sientes molesto. Hermanos, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos mueve a que con humildad, con mansedumbre, con paciencia queramos perdonar, ¿verdad? A aquellos que dentro del mismo cuerpo a veces nos han ofendido y nos han hecho algo. O tal vez por su pura manera de pensar, como que a veces chocamos. Si no pasamos mucho tiempo juntos, no va a haber oportunidad para que uno choque. Por eso la necesidad no solamente de los domingos, pero a veces los grupos que tenemos entre semana. Los que casi no se juntan, pues casi no se conocen. Y si casi no se conocen, no hay mucha oportunidad de roce. Tú miras al apóstol Pablo, ¿verdad?, hablándonos de frutos del Espíritu, que vienen, ¿verdad?, como consecuencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Quiero que vayas a Gálatas 5, versículo 16, retrocede un poquito en tu Biblia. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Son sinónimos. El andar en el Espíritu y el ser guiados por el Espíritu es lo mismo. Son sinónimos. Te voy a llevar a otro sinónimo. Si vas, por favor, a otro pasaje que me habla en Efesios capítulo 5. Y quiero que veas al versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Te voy a dar otro sinónimo de andar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu. ¿Ya estás ahí? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es otro sinónimo. Otro sinónimo significa lo mismo. Andar por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu son sinónimos. ¿Sí? Bíblicamente, cada que tú obedeces un mandamiento en la Biblia, te estás dejando guiar por el Espíritu, te estás llenando por el Espíritu. ¿Sí? ¿Y cuál fue el otro? Llenura, guianza y andar. Gracias. ¿Verdad? Sí, están aquí. Entonces los tres son sinónimos. ¿Sí? Entonces es importante que tú entiendas lo que dice aquí Pablo. Ahora sí, Efesios capítulo 4. Estamos aquí cerca. Fíjate lo que dice. Ya mencionó la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Ahora con esos frutos del Espíritu que Dios pone en ti para que tú, actuando en momentos de necesidad, fíjate el llamado a qué es, a soportarnos unos a otros. Y luego agrega otro fruto del Espíritu, que es el amor, dice en amor.
Entonces, tanto la humildad como la mansedumbre, como la paciencia y como el amor, los 4 son frutos del Espíritu. Y luego dice Pablo, él asumiendo que sabe que tenemos al Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo se va a estar manifestando en nosotros porque regularmente obedecemos mandamientos de Dios. Entonces él por eso nos pide, sopórtense unos a otros. Y hay veces no es fácil, ¿verdad?, el soportarse. El soportarse, hermanos, es para momentos específicos cuando sentimos que hay veces no podemos, ¿verdad?, entender al otro hermano o la otra hermana. Pero eso es lo que sucede en la vida de un cuerpo, hermanos. Cuando un miembro del cuerpo físico de alguien está dañado, las otras partes del cuerpo se preocupan por ese miembro que está dañado. ¿Te has pegado alguna vez con el martillo en uno de tus dedos? Para los que hacen carpintería, o aunque no hagas carpintería, a lo mejor has hecho algún trabajo por ahí, ¿verdad?, de vez en cuando. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te pegas en un dedo? Le dices al dedo, qué bueno, te lo merecías. ¿Verdad que no? Te aseguro que lo primero que haces es ¡uy! Y te sobas lo más rápido que puedes para que la intensidad del dolor que estás sintiendo se apacigüe, ¿verdad? Porque te dolió, porque el dedo no está despegado de ti. El dedo es parte del cuerpo. Entonces, esa es la mentalidad que el apóstol Pablo, ¿verdad?, tiene, y es la mentalidad que quiere que tengamos, que hay cosas que sí necesitamos practicar nosotros. Dios no las va a hacer por nosotros. Tú eres el que tienes que soportar, no Dios. Tú eres el que tiene que soportar. Pero la buena noticia, hermanos, es que no es esfuerzo humano. El Espíritu Santo de Dios te ha sido dado, está dentro de ti. Y el Espíritu Santo no es para que te aloques. El Espíritu Santo es para que tengas temple, dominio propio, y para que obedezcas en momentos de necesidad, cuando tu carácter está siendo probado. Ahí está el verdadero poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú quieres reducir el poder del Espíritu Santo a una experiencia en un servicio, te puedes emocionar excesivamente, pero el resto de la semana, si eres probado y no aguantaste, entonces esa experiencia no fue muy genuina. Porque la verdadera experiencia con el Espíritu Santo te hace que tu carácter cambie, ¿verdad? Ya lo miramos. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Contra tales cosas Dios no hace juicio. Pero obviamente el Espíritu Santo pone esos deseos en nosotros. No estamos solos, no estamos abandonados. Él estimula, desde el interior nos mueve a querer obedecer a Dios, aunque parezca difícil. Mira la segunda cosa que Él también nos pide, versículo 3. Juntamente con soportarnos unos a otros, dice, esforzándonos. Esa palabra esfuerzo, hermanos, es una palabra que no sucede todo el tiempo, pero hay momentos donde tiene que suceder porque se necesita, ¿verdad? Yo veo correr muchas veces a mi hijo porque él está en el equipo de carreras ahí en su escuela, y me ha tocado ir a muchas de las carreras que él hace con sus compañeros o otras escuelas también del estado, y a un eventos muy grandes que hacen todo California y un sinnúmero de niños. Y todos estos niños hacen un esfuerzo durante toda la carrera y mantienen un nivel, ¿verdad?, de intensidad de estar corriendo. Pero hermanos, cuando ellos van llegando a la meta, cuando les hace falta una distancia más corta, muchos de ellos comienzan a aumentar ese esfuerzo. Cambian un nivel, ¿verdad?, de esfuerzo y ponen más intensidad. Y más cuando alguien viene apegado a ellos. Cuando vienen solos, pues como que no se esfuerzan porque dicen voy a llegar al mismo lugar. Hermano, pero si vienen 3 o 4, nadie de los 4 se quiere dejar. Hacen un esfuerzo extra para tratar, ¿verdad?, de agarrar una última mejor posición porque vienen cercanos a un grupo de muchos corredores. Y muchos de ellos se esfuerzan al grado de que ya llegando por ese último esfuerzo casi terminan, ¿verdad?, ahogándose, vomitando, se tiran al piso como que caen muertos por ese último esfuerzo. Y hay veces en la vida cristiana, hermanos, se necesitan de este tipo de esfuerzos. Cuando hay una necesidad muy grande de que tú puedas amar a alguien, de que tú puedas servir a alguien dentro de la congregación. Hermanos, la iglesia es un cuerpo y la iglesia muchas veces debería de pensar cómo ha sido su involucramiento en su iglesia local, a quién ha servido, por quién se ha preocupado. Todos podemos hacer muchas cosas. Tú puedes orar por alguien que está en necesidad, que está enfermo, ¿verdad? Tenemos una hermana ahorita que está enferma, que está pasando por el tratamiento de cáncer. Tú puedes hablarle, tú puedes decirle cómo estás, puedes orar por ella. Puedes visitarla si se puede.
Hay muchas cosas que se pueden hacer, tú le puedes cocinar algo y se lo puedes llevar, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Pero hay veces el cuerpo está tan ocupado con otras cosas que a veces se olvida de cosas muy esenciales, ¿verdad? Que ayudan a que se mantenga la unidad dentro de una iglesia local. Vamos a seguir adelante, él dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Nota esas palabras, la unidad del Espíritu. ¿De quién es la unidad? La unidad proviene del Espíritu Santo de Dios. La unidad no es algo de nosotros, ni es algo que logramos por nuestro poder. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan unidos que han estado unidos desde la eternidad y siempre han existido desde la eternidad unidos teniendo una relación perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la unidad es del Espíritu. Y cuando el Espíritu está dentro de creyentes, el Espíritu regularmente lo que va a poner dentro de una iglesia local es que sean unidos. Ese es el deseo del Espíritu. Mira los argumentos de Pablo. Él va a comenzar a meterse ahora a la doctrina cuando quiere hablar de seguir preservando la unidad de la iglesia. Versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Mira su lógica. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. Aquí la palabra cuerpo se refiere a la iglesia. Solo hay una sola iglesia verdadera, pero está regada por todo el mundo. Antiguamente los reformadores y los teólogos le llamaban, ¿verdad?, la iglesia visible y la invisible. Puede haber muchas iglesias en todo el mundo que visiblemente a los ojos de la gente les va a llamar iglesia. Pero dentro de toda esa iglesia visible hay muchos que posiblemente no sean creyentes. Y es a lo que los teólogos le llamaban la iglesia invisible, que solamente Dios conoce quiénes son los verdaderos creyentes, ¿verdad?, que están regados por todo el mundo en diferentes grupos locales o en diferentes iglesias locales. Siempre hay mucho conflicto con esto. Yo tenía una conversación con una persona hace unas semanas atrás, él es católico romano, y entonces entramos en una conversación donde yo me di cuenta que él sinceramente se sentía muy afectado, porque históricamente la iglesia católica romana, ¿verdad?, hubo sacerdotes que se salieron de ella y comenzaron lo que fue el protestantismo. Y entonces yo noté que él se sentía tan ofendido porque para él la iglesia verdadera es la iglesia católica romana. No me voy a meter mucho en eso, pero yo viendo la preocupación que él tenía, ¿verdad?, simplemente lo llevé a unos pasajes. Por ejemplo, en Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo le habla a las 7 iglesias. Hay un momento donde, no solamente ahí, pero también en otras porciones de la Biblia, el Señor le dice a los creyentes, salid de ellos, pueblo mío. Porque ha habido momentos donde grupos locales de iglesias han llegado a convertirse en otra cosa y ya no son iglesia. Y esa es lo que lo que la gente no piensa. Hay veces también tenemos que entender a la gente, porque a veces sus razones son emocionales y son a veces de alguna manera justificables, ¿verdad? Y a veces toma el tiempo para que uno les explique, les enseñe. Él a mí me miraba como una persona que he traicionado a la iglesia verdadera. Y entonces lo único que yo hice fue explicarle, mira, es que tú tienes que entender algo. Llega un momento donde la iglesia deja de predicar doctrinas esenciales. Y cuando la iglesia deja de predicar doctrinas esenciales y es más, las cambia, ya se ha convertido en una cosa diferente a ser una iglesia. Y puede tener una buena conversación con él acerca de este tema, como unos 30 minutos. Y eso que nada más vino para que yo le arreglara algo a su carro. Oportunidades como estas son importantes porque cuando nosotros que estamos aprendiendo las Escrituras sabemos explicar un poquito esto, podemos dar una mejor respuesta, ¿verdad?, ante aquellos que demandan una respuesta de nosotros. Entonces hay un solo cuerpo. ¿Y por qué hay un solo cuerpo? Mira el siguiente argumento de Pablo. Porque hay un solo espíritu. ¿Verdad que no hay muchos Espíritus Santos? Bíblicamente, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Solo uno. Y es una persona. Y se entristece cuando nosotros pecamos contra él. ¿Sí? Ve a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30, cercas, ¿están ahí? Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros somos personas que no estamos obedeciendo al Espíritu Santo, mira en qué cosas, por ejemplo, 31, sigue con tu vista, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Quién la tiene que quitar, Dios o tú? Tú.
Tú te tienes que llenar del Espíritu, tú tienes que ser guiado por el Espíritu, ¿verdad? Haciendo estas cosas, obedeciendo. Y regularmente son cosas que no se miran. La amargura no se mira, hay veces sí. Hay veces se mira en el rostro desde muy lejos, ¿verdad? El enojo y la ira y los gritos hay veces no se miran hasta que eres tentado y probado. Regularmente los gritos, la ira y el enojo a veces salen en la casa, ¿verdad? Aquí no, porque a veces como que nos da pena, con los demás nos da vergüenza. Pero a veces con los hijos no nos da vergüenza, ¿verdad? Y les soltamos los gritotes, como que si por los gritos los fuéramos a cambiar a los hijos. Y yo te digo porque esto también a veces me pasa, a mí, y a ti también te pasa. Pero el Espíritu Santo te dice, quítatelo de encima, tú, quítatelo. Tú, ponte a trabajar quitándotelo. Interesante, ¿no? Ya no grites, o sea, busca la manera de cómo comportarte cuando tienes esta situación, porque la Biblia sí te dice cómo hacerlo. Mira, un ejemplo de cómo hacerlo, versículo 25 del capítulo 4. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Habla la verdad con tus hijos, no les grites. No hicieron algo que tú querías que ellos hicieran, llámalos otra vez, regrésalos y diles, no hicieron lo que les dije, va a haber consecuencias, pero ahora, como no lo hiciste, ponte a hacerlo. Regularmente lo que pasa con nosotros es que rápidamente en nuestra carne nos desesperamos. Nos desesperamos y en esos momentos queremos controlar y por eso sacamos nuestra ira y nuestro enojo, ¿verdad? Sacamos nuestros hábitos pecaminosos para querer dominar a nuestros seres queridos en alguna situación, en lugar de simplemente hablar la verdad en amor. Quiero que regresemos a Efesios capítulo 4. Un solo cuerpo, un solo espíritu. El Espíritu Santo es el que provoca unidad en el cuerpo de Cristo porque solamente hay un Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo bautiza a un creyente, lo bautiza dentro del cuerpo, que es la iglesia. No lo pone en 10 cuerpos diferentes, lo pone en un solo cuerpo local. Y esa es la lógica de Pablo. Si hay un solo Espíritu Santo, hay una sola iglesia local a donde ese creyente fue sumergido o metido. Y quiero que leamos un pasaje, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pablo sacó mucho este argumento en todas sus cartas doctrinales. ¿Ya están ahí? Versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Notas eso? Ya judíos o griegos, ya sea, no está ahí en el pasaje, pero ya sea hombre o mujer, ya sea esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Entonces, por tanto, el argumento de Pablo es, debería de haber unidad en la iglesia, porque hay un solo Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo nos mueve a que nos soportemos y a que nos esforcemos por mantener la unidad dentro del cuerpo. Y sobre todo porque tenemos la ayuda del Espíritu que viene con el fruto del Espíritu a nuestras vidas. No estamos solos. Regresemos a Efesios capítulo 4, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Anota esas cosas en tu mente. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Ya van dos cosas. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza. Ahí está la tercera. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza. La iglesia no tiene diferentes esperanzas, tiene una sola esperanza. Está esperando las mismas cosas para el futuro. Con diferencia de que de repente hay algunas variaciones que no son doctrinas esenciales. Algunos están esperando los cielos nuevos y la tierra nueva. Algunos otros están esperando primero el milenio, porque creen en el milenio literal, que enseña la Biblia. Todos los verdaderos creyentes debemos de estar esperando de que de todas maneras al final hay cielos nuevos y tierra nueva. El cielo, la nueva Jerusalén, va a terminar descendiendo sobre la tierra y entonces estaremos una eternidad con el Señor en la tierra. Eso es muy claro en la Biblia. Que ningún creyente debería argumentar mucho. Al final, si crees en el milenio o no, al final todo verdadero creyente va a estar con el Señor, ¿verdad? En el nuevo cielo y en la nueva tierra, que va a ser aquí en la tierra, pero una tierra renovada. Tenemos la esperanza del cuerpo glorificado. Algún día tendremos un cuerpo con el cual ya no batallaremos más con el pecado, ya no envejeceremos más,
estaremos haciendo una función específica con Dios en el cielo sobre la tierra. Entonces, cuando Él se refiere a una misma esperanza, es que estamos esperando las mismas cosas como creyentes. Por tanto, eso debería de provocar más unidad en el cuerpo. Mira sus siguientes argumentos, ya van 3 ahí. El cuarto sería, dice en el versículo 5, un solo Señor. ¿Verdad que no son varios señores Jesucristos? Ahorita en nuestros días se están levantando muchos falsos profetas que reclaman ser la segunda venida de Cristo. No les creas. No les creas, porque el Señor dijo que no les creyeras. El Señor dijo que cuando Él venga, no va a haber necesidad de que nadie te diga, aquí está. Se apareció en 1985, ya vino. Está por acá, vino en el año 1500. No les creas. Cuando el Señor Jesucristo venga, todo ojo le verá y todo mundo reconocerá que es Él. No ocuparás preguntar si es Él o no es Él. La gloria de este Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, será tan radiante, tan poderosa, que no te va a quedar otra, que aunque seas creyente o no creyente, te vas a tener que doblegar y te lo vas a tener que postrar. De tan intensa, tan gloriosa que es la gloria del Rey. Nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hombre perfecto y Dios también perfecto. No le hace falta nada tampoco de la divinidad. Él es Dios también. Comparte una misma esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Una sola fe. No hay diversas fees. Hay una sola fe. Hay una sola entrada para poder venir al camino de la salvación, ¿verdad? Y esa entrada la podemos ver en algunos ejemplos. A Romanos capítulo 10. Voy a mencionarte vea Romanos capítulo 10. Hay una sola fe. Y el versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La verdadera fe tiene que ver con la promesa de la salvación en el momento que uno cree. Romanos capítulo 4. El ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fueron justificados los creyentes en el Antiguo Testamento? Por la fe sola. Dios le dijo algo a Abraham, cómo iba a ser su descendencia, él le creyó, él no tenía la imagen tal vez del Cristo glorioso que iba a venir tan clara como la tenemos nosotros por las Escrituras, pero él le creyó a Dios y por creerle a Dios fue declarado inocente y fue declarado justo ante la presencia de Dios. Y Abraham comenzó a tener comunión, ¿verdad? Con Dios. Versículo 4, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. El evangelio de la salvación por obras es una losa muy pesada, hermanas. Todas y cada una de las religiones fuera del cristianismo verdadero le echan una losa muy pesada a la gente. Y esa losa es el evangelio de las obras. Tú le preguntas a alguien que profesa cierto grupo religioso, le preguntas, ¿qué puedo hacer para la salvación? Portarte bien, cumplir con los reglamentos de la organización a la que asisto. Y si les preguntas por la seguridad de la salvación, no te saben decir. ¿Por qué? Porque están llevando una losa muy pesada. Están ellos tratando de ganarse el favor de Dios a través del desempeño de sus obras diarias para tratar de cumplir con todos esos requisitos requeridos, ¿verdad?, por esta institución o organización religiosa. ¿Y sabes qué? La losa pesada sigue estando ahí porque te sigues sintiendo culpable. No hay perdón. Más bien el orgullo crece porque todo es acerca de lo que tú estás logrando. Y a pesar de todo ese esfuerzo que la gente hace, hermanos, la losa pesada sigue ahí. Se siguen sintiendo sin convicción de salvación porque la tratan de ganar de Dios como si la pudieran comprar con su buen comportamiento. Mira otro pasaje que me parece muy importante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Cuando hablamos de una sola fe.
una sola fe. La primera de Juan capítulo 5, versículo 3. ¿Están ahí? Estas cosas os he escrito, esto dice el apóstol Juan, ¿verdad? El discípulo amado que se acostó, ¿verdad? Junto al Señor cuando estaban en la playa, en el último capítulo del Evangelio de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. El apóstol Juan nos dijo, para que sepas que un día tal vez puedas tener vida eterna. Tiempo presente, hermanos. Estas cosas les escribo a ustedes para que sepan que por la fe que tienen en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, saben que pueden tener seguridad de que son salvos, porque verdaderamente han creído en Él y porque verdaderamente se han arrepentido de sus pecados, y no porque el arrepentimiento te salve, sino porque la fe en Cristo hace posible que tú te puedas arrepentir porque alguien pagó por tus pecados. Si Cristo no paga por tus pecados, no tiene ningún sentido que invites a alguien a que se arrepienta. Porque él va a pensar que su arrepentimiento es una obra para poderse ganar también el favor de Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, no es una obra. Es simplemente el fruto de la fe, de la confianza que has puesto en Cristo. Esta fe, hermanos, no es algo emocional que dura nada más un fin de semana. Esta fe es tan real que a pesar de tus problemas, sigues teniendo confianza en Cristo, que verdaderamente Él fue castigado por todos tus pecados. Y que si murieras hoy porque realmente has ejercido fe en Cristo, tienes esta seguridad de la salvación. Y tanto la sientes que te mueve a actuar y te mueve a orar en tus momentos más difíciles. Tan real es esta fe que te mueve a querer hacer cosas por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Tan real es que te mueve a que soportes a tu hermano y que te mueve a que te esfuerces por guardar la unidad del cuerpo. Fuertes, ¿verdad? Poderosos los argumentos del apóstol Pablo para que mantengamos la unidad. A veces no es fácil porque Pablo está enseñando doctrina, ¿verdad? Y a veces si no conocemos la doctrina, no la aprendemos, no sabemos qué es doctrina esencial y cuál es secundaria, ¿cómo vamos a saber si queremos comprometernos con la membresía de una iglesia local o no? Por eso es bueno que desde enfrente, ¿verdad?, se le haga una invitación a las personas, pues mira, visítanos, conócenos, escucha lo que predicamos, ten convicción de lo que se está hablando. Si tú sientes que no es para ti, que no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Hay muchas iglesias locales a las cuales tú puedes asistir, ¿verdad? Porque a veces las personas, cada uno viene con una experiencia diferente y a veces anda buscando su experiencia. Si una persona viene del ministerio Pentecostés, está buscando una experiencia poderosa del Espíritu en un avivamiento local, ¿verdad? De un servicio. Si la persona viene tal vez de una cierta enseñanza o cierta costumbre que recibió de sus padres por muchos años, va a andar buscando eso. Ahora bien, hay muchas personas que a veces no tienen convicción siquiera de lo que creen, y para eso está la iglesia local, para enseñarles, para instruirlos, para poder lograr, ¿verdad?, una iglesia que no es iletrada, pero que se está preparando en la doctrina, que pone esfuerzo por aprender lo que creemos. Entonces vamos terminando. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. ¿Cuántos van? 5. Después un solo bautismo, ¿verdad? Un solo bautismo. No hay varios bautismos, hay un solo bautismo, ¿verdad? Y lo puedes mirar al final de Mateo capítulo 28, ¿verdad? El Señor mandó a todos los creyentes a que hicieran discípulos. Nota eso, no nomás dice nos mandó a evangelizar. El Señor mandó a todos los creyentes a primero ellos ser unos discípulos y después a ser más discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo bautismo. La séptima aparece en el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, ¿verdad? Nota esto, aparece el Señor Jesucristo, aparece el Espíritu Santo y aparece el Padre, aparece la Trinidad en los 3 argumentos de Pablo para mantener unidad en la iglesia. ¿Notas eso? Y los otros 4 tienen que ver con aspectos de la salvación que está sucediendo, ¿verdad?, activamente en la vida de la persona. ¿Cuáles son las 4 cosas de la salvación? Si quitamos la Trinidad, ¿verdad?, sería un solo cuerpo. Cuando un creyente ha sido verdaderamente bautizado en el Espíritu Santo y ha creído en Cristo,
quiere estar con el cuerpo. No le gusta estar lejos del cuerpo. Quiere reunirse con el cuerpo, con su iglesia, porque el Espíritu Santo está dentro de él, y el Espíritu Santo no lo va a hacer que sea un solitario, ¿verdad? Un llanero solitario. El Espíritu Santo va a poner el deseo de querer estar con el cuerpo porque lo ha hecho nacer de nuevo. Y porque el Espíritu Santo está donde está la comunión de los santos juntos. La otra que tiene que ver también con la salvación, ¿verdad? Es una misma esperanza. Entre más doctrina conoces, mejor es tu esperanza. Tienes mayor oportunidad de animarte cuando estás viviendo momentos difíciles. Porque tienes más convicción de lo que pasa en el futuro y de las promesas que Dios tiene preparadas para todo verdadero creyente. La otra es una sola fe. Dios nos ha llamado, hermanos, para que conozcamos nuestra fe, para que conozcamos la doctrina bíblica, para que entendamos, ¿verdad?, esta fe a la cual hemos nacido por el Espíritu Santo. No es una fe meramente experimental en el sentido emocional, sino que es una fe que necesita que tú pongas a trabajar tu mente. Y el otro aspecto, el cuarto aspecto de los aspectos de la salvación es el bautismo. Que todo verdadero creyente, ¿verdad?, cuando ha creído, lo que quiere hacer es dar testimonio en su iglesia local de que verdaderamente ha creído en Cristo, que verdaderamente quiere darle la espalda al pecado y que verdaderamente quiere seguir a Cristo, ¿verdad?, quien ha dado su vida por sus pecados y quien ha resucitado para justificarlo delante del Padre. El Espíritu Santo, hermanos, pone todo esto, ¿verdad?, en el creyente para que el creyente continuamente pueda buscar unidad. Y tú eres esencial en un cuerpo. Puede ser la banda del motor, puede ser el motor, puede ser la transmisión, puede ser las llantas, puede ser el volante, puede ser cualquiera de estos elementos dentro de la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos diferentes dones. Algunos dones tienen que ver mucho con hablar y otros muchos dones tienen que ver con servicio. Pero Dios te llama a que cualquiera que sea el don que tengas para capacidad para hablar o capacidad para servir a tus hermanos en alguna área, Dios te llama a que te involucres sirviendo o hablando, para que puedas cada día perfeccionar los dones que tienes, porque si tú haces eso, según el pasaje terminando esta sección más abajo, el cuerpo va a poder ser edificado y el cuerpo va a poder crecer, porque el cuerpo se está preocupando por la unidad de la iglesia local. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a darle gracias a Dios por la persona del Espíritu Santo, a darle gracias a Dios por la unidad del cuerpo, ¿verdad?, que es motivada, estimulada por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Démosle gloria a Dios, ¿verdad? Enfoquemos nuestros pensamientos en este momento en la persona del Espíritu Santo y démosle gracias al Padre, ¿verdad?, porque nos ha dado a la persona del Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Yo voy a orar. Padre, muchas gracias por la unidad. Gracias por los temas que hemos estado viendo esta semana acerca de qué es un verdadero discípulo, el discípulo y la palabra, y ahora el discípulo y su cuerpo, que es la iglesia tuya, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender, Señor, mejor la Biblia. Nos ayudas a comprender mejor, Señor, la enseñanza bíblica. Nos motivas a través de la persona del Espíritu Santo a querer servir más con nuestros dones a los demás hermanos. Señor, te pido que tú venzas los obstáculos en las vidas de nuestros hermanos para que cada día ellos puedan servir más, puedan involucrarse más, puedan decidir ser más parte de su cuerpo local que es tu iglesia. Porque no debemos de contradecir la voluntad del Espíritu, y la voluntad del Espíritu es que seamos un solo cuerpo. Porque la doctrina del Espíritu Santo es que solo hay un solo Espíritu Santo. Y Él está interesado en que nos dejemos guiar. Él está interesado en que nos llenemos de Él a través de la obediencia, a través de soportarnos unos a otros y a través de esforzarnos por mantener la unidad doctrinal, la unidad en el servicio, en los dones, en las capacidades de los demás hermanos, Señor. Siendo respetuosos, siendo amorosos unos con otros, pero también siendo capaces de exhortarnos unos a otros y aún en momentos particulares de estimularnos a la obediencia cuando hemos dejado de obedecer ciertas cosas bíblicas. Te pido que tú, Señor,